Hoy en día, 26 años han pasado desde que cayó el muro de Berlín, y la relación entre Rusia y Occidente ha decaído en niveles de hostilidad que recuerdan a épocas de la Guerra Fría. Cada lado ha acusado al otro de tener un comportamiento agresivo mientras Rusia piensa que la arrogancia de los Estados Unidos y sus aliados son responsables por la tormenta en Siria y Medio Oriente. El Occidente a su vez culpa a Moscú por actuar con impunidad en Ucrania del Este. Tan solo un día después de la reunión de Obama y Putin en la Asamblea General de la ONU en septiembre, Rusia lanzó una serie de ataques aéreos en Siria. El Kremlin sostuvo que fueron enfocados en militantes del Estado Islámico, pero los EU han cultivado la idea de que los ataques fueron dirigidos a oponentes del presidente sirio, Bashar al-Assad. Los motivos de Putin dejan muchas preguntas al aire. ¿Estará desviando la atención de Ucrania del Este? ¿Estará tratando de sacar a Rusia del frío global, forjando una alianza global para salvar a Siria? ¿Dónde queda Irán en todo esto, otro actor nuclear que apoya a Assad? Hasta hace poco, el volumen de la política exterior del Kremlin ha estado enfocado en fortalecer lazos con territorios pro-Rusia, mientras que, de acuerdo a los medios locales, el presidente Vladimir Putin alcanza un estado casi de semidios con índices de aprobación aparentemente por los cielos. Mientras tanto, Edward Snowden, un hacker y ex empleado de la NSA, continúa en un estado de limbo perpetuo en Moscú. El estadounidense ha sido acusado de espionaje a los más altos niveles por su gobierno, y se niega a regresar a casa habiendo recibido asilo en Rusia. La información es el nuevo campo de batalla que domina a nivel mundial y hackers, desde China al Reino Unido, son los nuevos espías. Las agencias de inteligencia de los EU han sido expuestas por Snowden por conducir vigilancia extendida sobre los momentos más íntimos de sus ciudadanos, mientras que los presuntos activistas, Anonymous International, han hecho todo lo posible para atacar y avergonzar al gobierno ruso. Así es como se ve la Guerra Fría 2.0. ¿Qué podría suceder después? ¿Una cortina de hierro nueva? Durante la Guerra Fría, la cortina de hierro separó a Europa de la Unión Soviética con Alemania en el papel principal. Ahora, de acuerdo a Al Jazeera, una cortina de hierro nueva se ha erguido mientras Rusia intenta incorporar facciones solidarias a lo largo de Moldavia, Georgia y Ucrania. Las fronteras se han vuelto menos rígidas, pero no menos tensas. Al oeste de Rusia yacen los estados bálticos Estonia, Letonia y Lituania, tres países renuentes de ser catalogados como postsoviéticos, quienes han jurado lealtad a la UE. Estonia es hogar de la base más al este de la Alianza Militar Occidental de la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN. Y ha presidido sobre la paz relativa en la frontera con Rusia hasta ahora. Ambos lados están reforzando sus ejércitos y las tensiones escalan mientras reportes rusos advierten que los EU están preparando una guerra híbrida al invertir en una fuerza de punta de lanza de 4.000 soldados para defender la región. Mientras tanto, Rusia ha regresado su atención a Kaliningrado, un enclave ruso atrapado entre Lituania y Polonia. Es la mejor carta estratégica rusa, de acuerdo a Radio Free Europe, quienes dicen que el solo número de tropas y armas incluyendo misiles nucleares hacen de esta la locación más militarizada en Europa. Los estados bálticos están preocupados. ¿Amenaza una invasión rusa?
Todos han pedido presencia de la OTAN en su tierra. Lituania ha reintroducido el enlistamiento y publicado un expediente de 98 páginas aconsejando a sus ciudadanos cómo actuar en la extrema circunstancia de guerra. En Estonia, donde los rusos étnicos conforman una cuarta parte de la población, eventos recientes remontan a la Guerra Fría 1.0. En septiembre del año pasado, un soldado estonio fue secuestrado a lo largo de la frontera rusa en una bruma de humo de granada y señales telefónicas saturadas. El más reciente intercambio de dos espías acusados sobre un puente remoto en la frontera de ambos países está cimentando aún más la nostalgia. ¿Qué pasaría si Estonia a pie de guerra tras la mutilación de una familia por fuego amigo ruso enero de 2016? El gobierno de Estonia ha tomado el paso sin precedentes de colocar a su país a pie de guerra oficial después de que una familia resultó lesionada por fuego amigo ruso cerca de su frontera. Dos permanecen en estado crítico. El presidente ruso Vladimir Putin hizo una disculpa pública, pero la movida fue descrita como un acto de agresión injustificada por su contraparte estonio Toomas Hendrik Ilves. El país se ha convertido en la tierra de nadie entre la OTAN y los poderes rusos mientras ambos lados han invertido fuertemente en su presencia militar durante los últimos 2 años. La hasta ahora innombrada familia de 5 se encontraban en un día de campo cerca de una iglesia en la frontera cuando fueron embestidos por una ronda de ametralladora. La decisión de pie de guerra acarrea el respaldo completo de la Unión Europea. Los países adyacentes de Lituania y Letonia también han expresado su apoyo por Estonia, pero aún no han dicho si seguirán el ejemplo. Los 3 países solicitaron una presencia de la OTAN extendida después de que Rusia anexara Crimea en 2013. La implacable expansión nuclear de Occidente, no toda la culpa debe recaer sobre los hombros de Rusia. La Guerra Fría 2.0 es una creación occidental, argumenta Rusia Insider, señalando a la implacable expansión del programa militar hacia el este. El programa nuclear invasor de la OTAN ahora no solo incluye a los estados bálticos, sino también países como Rumanía, Bulgaria y Eslovenia, todos considerablemente a más de 1 pulgada al este de Alemania, declara la publicación. Desde los 90, hasta hace poco, Rusia se encontraba fuera de su pie de guerra mientras se reconstruyó de las cenizas de la URSS. Mientras poderes occidentales continuaron ejercicios de listeza bélica sin cesar, concluyendo que Putin no tuvo ninguna opción más que reaccionar. Guerra Fría 1.0 en 2015. Al extremo este de Rusia, una especie muy diferente de tensión se está cociendo mientras Corea del Norte, partidaria del comunismo, se prepara para el 70 aniversario del Partido del Trabajo de Corea el 10 de octubre. Tensiones diplomáticas entre Corea del Sur están al filo del cuchillo. La amenaza de Corea del Norte, reconocida por su retórica bélica, ha amenazado con ataques nucleares en cualquier momento y miles de ciudadanos están demasiado hambrientos para pensar sobre cualquier otra cosa que no sea la supervivencia básica. Tan solo esta semana funcionarios mostraron a CNN su programa espacial, e insisten que sus intenciones son pacíficas, pero observadores mundiales se encuentran preocupados con que estén desarrollando tecnología capaz de lanzar una ojiva nuclear a cualquier parte del planeta.
En marzo el marginado mundial por excelencia anunció que el 2015 sería el año de la amistad con Rusia. Dos países que han estado agraviando a Occidente: Corea del Norte con armas nucleares, Rusia con Ucrania. Corea del Norte declara apoyo ruso mientras lleva a cabo una cuarta prueba nuclear. Noviembre 2015. Se esperaba para el 10 de octubre, el 70 aniversario del Partido del Trabajo de Corea, pero en realidad llegó un mes y 5 días después. Tras la pose a finales de verano resultó ser eso mismo: Corea del Norte ha procedido a lanzar su cuarta prueba nuclear en represalia directa a la provocación estadounidense y surcoreana. La cadena nacional KNA reportó una exitosa prueba que demostraría a los títeres estadounidenses y a sus aliados que eran una fuerza formidable. Ambos países acababan de respaldar una moción en el Consejo de Seguridad de la ONU para indagar sobre el registro de derechos humanos del país a mayor profundidad. Corea del Norte sostuvo que contaban con el respaldo directo de sus amigos en Rusia. KNA ha dicho previamente que los dos países se encontraban impulsando enérgicamente en muchos campos, incluyendo el político, el económico, el cultural, el educativo, el de las artes y el deportivo. El Kremlin no ha formulado comentario, pero ha condenado la insensatez nuclear de Corea del Norte previamente. El Estado comunista se retiró del Pacto Global de No Agresión sobre Armas Nucleares en 2003. Observadores mundiales soltaron un suspiro de alivio colectivo cuando acontecieron las celebraciones de aniversario mientras miles de ciudadanos celebraban en las calles de la capital Pyongyang. El conflicto arrasa en Ucrania, un año antes de que Corea del Norte anunciara su chorreante amistad. Ucrania estaba siendo destazada. El presidente respaldado por Rusia, Víktor Yanukovych, fue destituido por una revuelta popular acerca de su rechazo a trabajar con Europa. Fue reemplazado por Petro Poroshenko, considerado por facciones pro-Rusia como un títere de Occidente. En marzo Rusia escalaría tensiones al anexar a la fuerza a Crimea, la península turística del Mar Negro, previamente territorio ucraniano. El Occidente vio la movida como expansionista y agresiva. Para Putin, fue un triunfo de asombroso patriotismo el reunir a los crimeos con su patria espiritual. En un referendo repentino, el 95,5% de los crimeos votaron por quedarse con su nuevo líder. Estallarían enfrentamientos entonces al este de Ucrania mientras rebeldes pro-Rusia luchaban contra su propio gobierno por el control de la región, mientras la violencia arrasaba e incrementaban las bajas. La frontera de la información, si el forcejeo por territorio, intercambio de espías, sanciones de ojo por ojo y la guerra indirecta suena familiar para estudiosos de la Guerra Fría, la batalla por la información también debe hacer ruido. El periódico oficial de la Unión Soviética, Pravda, que significa la verdad, ridiculizada por sus enemigos por no contener nada que se le asemejara. Adelantémonos 25 años y Putin ha hecho todo para forzar su mano sobre los medios independientes y sacarlos del país mientras la máquina propagandística del Kremlin, RT, previamente Rusia Today, se expande globalmente. Sostiene contar con más de 700 millones de espectadores en más de 100 países. Cuando el líder político de la oposición Boris Nemtsov fue asesinado a disparos a tiro de piedra del Kremlin en febrero, su línea editorial fue inmediatamente clara.
Sobra decir que esto es 100% provocación, dijo el presentador principal Dmitry Peskov. Solo podría referirse a una cosa, publicó la revista Time, que el asesinato fue manipulado y llevado a cabo por los enemigos de Rusia, no para silenciar a la víctima sino para descreditar el régimen al que se opuso. Los primeros informes de MH17 fueron igualmente controversiales, ya que priorizaron en el dudoso recuento de un testigo presencial que inculpaba a Ucrania. Fue demasiado para una periodista, que la llevó a renunciar dramáticamente. Soy partidaria de la verdad, tuiteó Sarah Flirt, después diciéndole al Guardián que fue la pieza de desinformación más escandalosamente obvia y llegó al punto en donde no podía defenderla más. El surgimiento del ejército troll. Mientras Putin fundaba RT en 2005, una multitud de periodistas de oposición fueron dejados sin trabajo, periodistas que recurrieron a Internet, una plataforma no disponible a disidentes soviéticos, para escribir libremente sobre política. De repente una multitud de posiciones en investigación de Internet brotaron en las bolsas de trabajo alrededor de San Petersburgo y comentarios sobre blogs antigobierno se multiplicaron exponencialmente. Los trolls se vuelven justicieros y atacan protestantes de un rally de oposición en Moscú 7 de mayo 2016. Una protesta durante el fin de semana se estropeó después de que un grupo de trolls de Internet se salieron de su realidad virtual para distorsionar un rally en el centro de Moscú. Objetos fueron aventados al grupo de 1000 que se había congregado para marcar 4 años de las protestas del 6 de mayo contra la reinauguración del presidente Vladimir Putin. Muchos de los líderes siguen en la cárcel. La policía intervino, pero no antes de que se llevaran a 10 personas al hospital por sus heridas. Ninguna se creyó que fuera mortal. Un espectador que no quiso ser nombrado dijo que escuchó que el grupo ofensor fue dado un estipendio para viajar de San Petersburgo por sus patrones de la agencia de investigación de Internet, una compañía acusada de cultivar fábricas de trolls. En 2014, documentos filtrados por Anonymous International apuntaron a una campaña orquestada para influenciar opiniones positivas del gobierno en línea, con grupos juveniles pro-Kremlin, quienes habían trabajado previamente en las campañas de campo, llenando las posiciones rápidamente. Putin está haciendo campaña para un cuarto mandato en 2018 y su nivel de popularidad permanece más alto que nunca, mientras críticos opinan que se encuentra afianzando su poder sobre la libertad política para mantener esta posición. Hackers pro-Putin prometen un ataque inminente tras comprometer archivos de M16. Un grupo anónimo de ciberhackers que sostienen estar afiliados al Kremlin han prometido un ciberataque completo sobre la capital británica tras obtener una gran cantidad de datos de GCHQ. Los hackers conocidos como Enasi han expresado que estaban indignados con los niveles inaceptables de vigilancia que la M16 estaba llevando a cabo en contra de ciudadanos rusos que habitaban en Londres y prometieron una represalia total. Mandaron su mensaje al comprometer las cuentas de página y redes sociales del ayuntamiento. Esta mañana durante 10 minutos usuarios de london.gov.uk fueron recibidos con un mensaje, escrito en Comic Sans, que decía, no te pongas cómodo, con tweets correspondientes mandados desde @londonassembly, @mayoroflondon y @ldngov.
Una amenaza completa posteriormente fue mandada por correo electrónico a cada miembro de la Asamblea de Londres. Alex Younger, cabeza de MI6, ha dicho previamente que la Gran Bretaña está involucrada en una carrera armamentística post-Snowden mientras gente utiliza la tecnología para espiar a los servicios de seguridad. Nuestros enemigos incluyen terroristas, actores maliciosos del ciberespacio y criminales, añadió. El Ayuntamiento de Londres ha advertido que mientras nos volvemos más dependientes en la tecnología en nuestra vida cotidiana, el impacto de cualquier disrupción accidental o deliberada a los sistemas tecnológicos incrementa. Están preocupados que un ataque pueda dirigirse a servicios de comunicación, transporte y de emergencia. De combinarse con un ataque terrorista, el impacto a la capital podría ser devastador. Había temores de que la ceremonia olímpica de apertura en 2012 fuera un blanco, pero nunca se materializaron. Existen alrededor de 150,000 expatriados rusos que viven en Londres. Algunos son exiliados políticos. Algunos se fueron desde que comenzó el combate en Ucrania Oriental. Se sospecha que otros trabajen para la FSB, previamente la KGB, aún operando en el Reino Unido. Los más adinerados recientemente fueron tema en el programa de la BBC Televisión, Rich, Russian and Living in London, ricos, rusos y viviendo en Londres. La cadena Fox Televisión también los cubrió en Med de Russians conoce a los rusos. La paradoja Snowden, mientras Rusia continuaba apretando la mano sobre la libertad de expresión, uno de sus mayores defensores, Edward Snowden, pedía asilo político. Era el 2013 y el trabajador previo de la NSA había sacado a la luz al mayor espionaje masivo en décadas. A manos del gobierno estadounidense y en contra de su propia gente. Extender la mano de amistad al enemigo número uno de EU tuvo beneficios obvios para Putin. Y Snowden se ha visto, de vez en cuando, como si estuviera de títere voluntario. Fue presentado para el evento anual Putin habla con miembros preseleccionados de la nación para hacer una pregunta sobre vigilancia. Snowden fue acusado de ser una planta, engrasando las ruedas de la máquina propagandística, pero insistió que sus intenciones eran honestas. Andrei Soldatov e Irina Borogan, quienes han estudiado a la Red Roja desde los primeros días, hasta llegaron a decir que la presencia de Snowden le ha dado a Putin el ímpetu para expandir el programa de vigilancia del Kremlin, la mera antítesis de lo que dice que representa. Durante los 2000 el gobierno ruso se estaba frustrando cada vez más con que la información en Facebook, Google, Twitter, plataformas aún relativamente libres, plataformas de la libre expresión, estaba siendo almacenada en servidores fuera de Rusia. Servidores que Snowden posteriormente revelaría que estaban siendo monitoreados por el gobierno estadounidense a detalle inaudito. Argumentan que esto era una situación intolerable para Putin. Por su lado, Snowden se ha pronunciado en contra de las intenciones de su anfitrión y el ambiente de hostilidad contra la comunidad gay. No quiero vivir aquí, dijo, a través de una transmisión en vídeo a Noruega previamente este mes tras ser galardonado con un premio a la libertad de expresión, pero el exilio, es el exilio.